Oye, cariño, compré las costillas que tanto te gustan. ¿A qué hora vuelven tú y mamá a cenar hoy? ¿Por qué tanta prisa? Ya me has hablado 1000 veces por una cena. Mamá y yo estamos ocupados. No tenemos tiempo para volver a cenar. Vamos. Cariño, ve más despacio. Vas a dar a luz pronto. Silly todavía está con esa amante. ¿No dijo que ya habían cortado por completo? Me está mintiendo otra vez. Cuidado. Xiao. Familiares del paciente, ayuden a rescatarla. Mamá, cariño. Sálvenme. Hermano Silly, me duele mucho el vientre. Siento que... Creo que voy a dar a luz pronto. Vas a dar a luz. Qué bien, voy a tener un nieto. Doctor, rápido, nuestra Xiao va a dar a luz. Llévenla al hospital de inmediato. Mamá, ¿cómo puedes hacer esto? Yo soy la nuera de la familia Meng. Meng Silly, soy tu esposa. ¿Y qué si eres su esposa? Llevas 6 años casada y ni un hijo has dado. No como nuestra Xiao, que en su primera vez ya está embarazada con el heredero de los Meng. Ella no. Te ha estado mintiendo todo el tiempo. El bebé en su vientre, en realidad. Hermana Suyan, nunca pensé en quitarte tu lugar. Solo quería darle un heredero a la familia Meng. Si me odias, ódiame a mí. No culpes al hermano Silly. Hermano Silly, me duele mucho el vientre. Temo que si seguimos esperando, nuestro bebé corra peligro. Mira qué comprensiva es Xiao, no como tú. Tú solo quieres que la familia Meng se quede sin descendencia. Ay, esta señora tiene una hemorragia interna grave por el accidente. Si no recibe tratamiento a tiempo, su vida corre peligro. Esta mujer ni siquiera ha roto aguas. Sugiero que... Deja de hablar tonterías. Elegimos llevar a Xiao al hospital. En cuanto a ti, estás tan herida que aunque te salven, serías una. Sería mejor que murieras de una vez. Además, fuiste tú quien quiso parar el coche por nosotros. Si mueres te lo mereces. Mamá, ¿cómo puedes decir algo así? Si no fuera yo la que está tumbada aquí ahora, serían ustedes. ¡Buah! Deja de maldecernos, ¿de acuerdo? En su momento mi familia no entendió. ¿Cómo es que dejando a Xiao, una señorita de buena familia tan maravillosa, eligió justamente a ti? Una mujer de edad estéril. Doctor, rápido. ¡Ay, la camilla! Traed la camilla rápido. Meng Silly. No. Aguanta, no te vayas, no. Ánimo, empuja Xiao. Fuerza. Xiao, haz fuerza. ¿Hay alguien ahí? Si el cielo me diera una segunda oportunidad, seguro que haría que todos los de tu familia Meng se arrepientan para siempre. He renacido. Increíble, he renacido en... el día del 5º aniversario de mi boda con Meng Silly. Hey, hermana Suyan.
Lo siento mucho, no quería venir a romper el aniversario de boda tuyo y del hermano Silly. Es solo que el hermano Silly tiene muchísimas ganas de ver a su querido hijito. Me insistió mucho en que viniera. No te enfadarás, ¿verdad? En mi vida pasada fue justo este día. Descubrí que Meng Silly me era infiel. Una lástima que en mi vida pasada yo estaba ciega por el amor. Para mantener mi matrimonio y mi familia, me resigné a aguantar. Y terminé llevando cuernos hasta el día de mi muerte. Hermana Suyan. ¿Qué crees? Si matas con tus propias manos al único nieto de la familia Meng, ¿crees que el hermano Silly no te echará a ti, esta vieja amargada, de casa? En mi vida pasada, esta Liu Xiaoxiao, para obligarme a divorciarme de Meng Silly, fingió una caída y me tendió una trampa, diciendo que yo la hice abortar. Xiao Xiao. Hermano Silly, me duele mucho la barriga. Me duele muchísimo. En esta vida, todavía usa este truco tan sucio. Suyan, no me esperaba que incluso después de renacer siga siendo tan malvada. ¿Quieres volver a hacer que Xiao Xiao aborte? Hijo, ahora que renacimos, tenemos que divorciarnos de esta mujer lo antes posible. No puedo volver a elegir mal a una esposa. Esta mujer de cara amarilla. En la vida pasada siempre estuvo pegada a nuestra familia. En esta vida, tenemos que hacer que se vaya con las manos vacías. ¿Acaso toda su familia también renació en esta vida? En vano, en la vida pasada, la familia Meng me acusó y maltrató. Y siempre trabajé como un esclavo para ellos. Apoyé en secreto a la familia Meng para que se convirtiera en una familia alienada de primera clase. Pero al final terminé muriendo trágicamente. En esta vida, haré que todos ustedes paguen. Muy bien. Ya que eligieron a Liu Xiaoxiao, entonces yo, Meng Silly, me divorcio. Jajajaja, Suyan. Antes eras como una garrapata pegada a mí. ¿Y ahora me hablas de divorcio? Si quieres jugar al gato y al ratón, te aconsejo. ¿Sordo, apellidado Meng? Dije, ¿qué quiero? Divorciarme de ti. Tú. Muy bien, tú dijiste lo del divorcio. Pero durante estos 5 años, comiste de la familia Meng. La ropa y los zapatos que llevas puestos, mi hijo, los compró con dinero contante y sonante. Si quieres divorciarte, vete con las manos vacías. ¿Vete con las manos vacías? Bien. ¿Cómo es que de repente se habla de divorcio en un buen aniversario de boda? Es porque esta Suyan no puede tener hijos. Lleva 5 años casada y ni siquiera pone un huevo. Seguro que la echarán de la familia Meng. Firma el divorcio ahora mismo. Suyan, no te dejaré irte tan barato de la familia Meng. Hermano Silly, me duele mucho el vientre. Suyan, ¿cómo es que, habiendo renacido, sigues siendo tan malvada? Mujer desagradecida, verás cómo te arreglo. Suyan, lastimaste a nuestra Xiao Xiao. Si quieres salir por la puerta de nuestra familia Meng, tienes que pagar el precio. Vamos, rómpanlo. Ustedes. Vete. ¿Por qué no te vas? ¿No estabas muy valiente hace un momento? ¿Gritando que querías divorciarte de mi hermano? Si puedes caminar sobre estos vidrios y salir por esta puerta. Desde entonces, la familia Meng y tú no tendrán nada que ver. ¿Cómo es que ni siquiera tienes esa determinación? Suyan, si te arrepientes, vuelve aquí, arrodíllate y pide disculpas. Quizás todavía te dé una oportunidad para servir a toda mi familia. Ja, ja, ja. Meng Silly,
Su-yan. Si cruzas esta puerta y sales de la familia Men, tú, esa arpía vieja, vales menos que un perro. Si te arrepientes después, no vengas llorando a rogarme que te deje volver. ¿Arrepentirme? Desde hoy voy a recuperar todo lo que les di. Los que deberían arrepentirse son ustedes, la familia Meng. Jajaja, Su-yan, eres una bocaza sin remedio. Hablas demasiado grande, ¿no te das cuenta? Te lo digo de verdad, el respaldo de la familia Men es el famoso grupo Chifen. Después de deshacernos de ti, esta era la muera. La familia Men solo va a ascender a lo más alto. ¿Quién lo iba a imaginar? En esta vida hemos podido echar a esa arpía vieja tan fácilmente. Ahora sí, la familia Meng ya no va a perder a una nuera tan buena como Xiao Xiao. ¿Por qué no te pones junto a Xiao Xiao y le anuncias a todos la fecha de la boda? Como ya me he divorciado de Su-yan, pues lo anuncio aquí mismo, dentro de 3 días. Le daré a Xiao Xiao una boda de ensueño. Nuestra Xiao Xiao, además, no solo es una heredera de una familia adinerada, sino que también, en este momento, lleva en el vientre el heredero de la familia Meng. Es muchísimo mejor que Su-yan, esa gallina vieja que no pone huevos. Para entonces, los invitados distinguidos de la alta sociedad de todos los países del mundo vendrán a la boda mía y de Xiao Xiao. Incluso el presidente del grupo Chifen será nuestro padrino de boda. Bienvenido de nuevo, presidente Su. Presidente Su, aquí tiene la invitación de boda que envía la familia Meng. La familia Meng se ha casado 3 veces y 9 veces. Y se presidente Su es presidente de Luche, y quien ha estado financiando a la familia Meng todo este tiempo, para que sea padrino de boda de Meng Xili y Liu Xiao Xiao. Presidente Su, la familia Meng no sabe qué. Usted es su inversionista misterioso, sobre lo de ser padrino. Yo mejor se lo rechazo, ¿no? No. No solo voy a ser su padrino, también voy a invitar a las señoras de las 3 grandes familias nobles de Jiangchen para que vengan como invitadas. Presidente Su, la familia Meng te echó de casa sin piedad. ¿Por qué iba a hacer usted esto? ¿Por qué? Todavía tengo 3 regalos de boda. ¿Qué voy a entregar personalmente a la familia de Meng? Felicidades. Xiao Xiao es la nueva esposa de Xili. Ella no solo es hermosa y amable, sino que también es una dama de una familia adinerada. Es mucho mejor, 100 veces mejor, que la exmujer de Xili que no podía tener hijos. ¿No ves? Dentro de 2 o 3 meses va a dar a luz. Ya voy a poder tener un nieto. Las señoras de las 3 grandes familias adineradas de Jiangchen han llegado. Las señoras de las 3 grandes familias adineradas de Jiangchen. Todas vienen a la celebración del cumpleaños de la familia Meng. Parece que la familia Meng realmente va a prosperar. ¿Cómo te atreves, mujer, a seducir a nuestros maridos? No quiero volver a verte nunca más en Jiangchen. Rayos, ¿por qué han venido las señoras de las 3 grandes familias de Jiangchen? Si me reconocen, que soy la amante que sedujo a sus maridos. Todo se va a ir al infierno. Ay, nunca me imaginé que ustedes 3 señoras de familias adineradas se dignaran a venir a la boda de la familia Meng. Seguro que ustedes vinieron porque son amigas de la familia de Xiao Xiao desde hace generaciones, ¿verdad? Xiao Xiao, sí. Esta es la familia Meng. Mi nueva nuera Liu Xiao Xiao. ¿Por qué me parece tan conocida la nueva nuera que se casó su familia Meng? Es verdad, me pasa lo mismo. Yo también creo haberla visto en algún lugar. Claro, es porque Xiao Xiao suele asistir a fiestas de la alta sociedad. Seguro que se han encontrado con ella. Al fin y al cabo, ella también es una dama de una familia adinerada de verdad. Cierto, a la hora de escoger nuera. Claro que hay que buscar una de la misma condición social. No como algunas acompañantes de fiestas, que se hacen pasar por damas de alta sociedad y andan seduciendo a los maridos de otras. A esas putas de tercera categoría, me las echo una por una. ¿Cómo podría aceptar a ese tipo de mujeres en mi familia? Nuestra Xiao Xiao es una dama de familia adinerada de verdad y auténtica. Vamos, Xiao Xiao. Saluda a las 3 señoras de las familias adineradas. Ay, mamá, ahora mismo me duele mucho el estómago. Voy al baño. Disculpen, Xiao Xiao.
¡Qué susto me llevé! Menos mal que esas 3 viejas no me reconocieron. Casi descubren que soy una acompañante de copas. ¿No es la número 68 del Club Chunxiao? Dije que no te encontraba por ningún lado. Resulta que te viniste a casar aquí. A buscar a alguien que te mantenga. Señor Sue. La última vez, sus esposas me golpearon tan fuerte. ¿Cómo me atrevería a buscarlos de nuevo? Ay, no aquí. Hoy me voy a casar, ¿sabes? ¿No sería aún más emocionante el día de la boda con la novia? Señor Qian, qué malo. Ay, Xiao Xiao, ¿a dónde te fuiste? Ese es el príncipe de la familia real británica. Ese es el hombre más rico de Arabia, y ese es el profesor de Estados Unidos. Todos vinieron en avión expresamente para asistir a la boda. Son invitados internacionales importantes. Más tarde, pórtate bien, para que nuestra familia Meng les dé una buena impresión. Tranquila, mamá, definitivamente no voy a deshonrar a nuestra familia Meng. Hola a todos, soy la novia de hoy. Liu Xiao Xiao, muchas gracias. Por favor, de su discurso en francés. Por favor, háblelo en árabe. ¿Habla ruso? Nuestros invitados extranjeros no entienden. Por favor, use inglés, francés, ruso, japonés, coreano y otros 8 idiomas para el discurso de boda. ¿Solo 8 idiomas? No hay problema. Nuestra nuera estudió en el extranjero. Es una dama de alta sociedad. Domina 18 idiomas. ¿Qué 8 idiomas? Esa escuela para damas. Solo enseñó cómo seducir hombres. Nunca enseñó ningún idioma extranjero. Estos invitados extranjeros vinieron por la cara del grupo Chifen para asistir a nuestra boda. Tienes que dar un buen discurso. No nos avergüences a la familia Meng, ¿eh? ¿No decían que dominaba 18 idiomas? ¿Qué clase de inglés de tercera es este? Es para morirse de risa. Mi hijo de 3 años. Habla mejor inglés que ella. Xiao Xiao. ¿No decías que habías estudiado en el extranjero? ¿Ni siquiera puedes pronunciar bien estas frases en inglés? Xiao, ofender a estos invitados extranjeros es como ofender al grupo Chifen. Si retiran la inversión, nuestra vida está. Rápido, explícales en 8 idiomas. Gracias a todos los amigos por tomarse el tiempo de asistir a la boda de hoy. Esta ceremonia será oficiada por mí. Una vez más, bienvenidos todos. ¡Wow! Ella puede hablar con fluidez. Tantos idiomas. Una mujer tan hermosa, con clase. Y talentosa. Esta sí es una verdadera dama. Sí, esa tal Liu Xiao Xiao. Comparada con esta diosa, no vale ni la mierda. Esta señorita no solo es hermosa y con clase, sino que también domina 8 idiomas. Es la mujer ideal de nuestros sueños, entre los hombres. Esta no es nuestra familia Meng. ¿Acaso no es la esposa repudiada que acabamos de divorciar? Oye, te digo, Suyan, tú, una gallina que no pone huevos. ¿A qué vienes aquí a hacer el ridículo, eh? Si no recuerdo mal, no fue su familia Meng. ¿La que, postrándose 3 veces y haciendo 9 reverencias, insistió en invitarme? ¿Qué 3 postraciones y 9 reverencias? Suyan, no me digas que quieres insinuar que eres la testigo de la boda que yo invité. La misteriosa presidenta del grupo Chifen. Tú solo eres una esposa repudiada con la que estuve casado 6 años. ¿Fingiendo ser presidenta? ¿Sabes hablar 8 idiomas? ¿A qué viene fingir ser presidenta? No es más que un intento de jugar al gato y al ratón en mi boda. Yo, Meng Xili, jamás me volveré a casar contigo. Vaya, esta belleza resulta ser la ex esposa del novio. La razón por la que invertimos en los Meng fue por consideración a su ex esposa. Ya que se han divorciado, no me queda más que retirar la inversión. La familia Meng, teniendo a una ex esposa tan excelente, la desprecia. Prefiere casarse con esa Liu Xiao Xiao, que no da la talla. Se ve que son gente sin discernimiento. Yo también retiro la inversión. Señorita Su, este es nuestro proyecto de Tianao Internacional. Un contrato de 1.000 millones. Esperamos poder colaborar con usted. Nuestro contrato vale 10.000 millones. Esperamos que pueda colaborar con nosotros. Bella señorita Su, le ruego que se case conmigo. Gracias. Si hay oportunidad, lo hablamos más adelante. ¿Qué está pasando? Esos invitados distinguidos.
¿Por qué todos rodean a Suyan, esa esposa repudiada? ¿No es solo una ama de casa que no sabe hacer nada? ¿Cómo es posible que haya logrado un acuerdo con los invitados extranjeros? Esto no puede ser. ¿Qué poción mágica les habrá dado? ¿Está loca? La familia Meng realmente está ciega. Teniendo en casa un hermoso cisne blanco, no lo valora. En cambio, se casa con un sapo de la cloaca. Exacto. Su criterio para elegir esposa es pésimo. Si yo fuera él, me arrepentiría hasta la médula. En el futuro, si hay oportunidad de colaborar gracias a cada uno de los presentes. Estimados invitados, no se vayan. No se vayan. Xiao Xiao, rápido. Usa un idioma extranjero para retener a los invitados. Si retiran sus inversiones, nuestra familia Meng quebrará y se arruinará. Todo es culpa de esta mujer, que me tiene envidia por haberle robado al hermano Silly. Así que vino a propósito a mi boda a arruinarme el evento. Oye, ¿qué pasa? La novia está embarazada. En plena boda, con condones. Sí. Y vaciaron una caja entera. Liu Xiao, ¿qué demonios está pasando? Acabas de estar en el backstage, desapareciste por más de 10 minutos. Ahora aparece esto. Me debes una explicación. Esta caja. Se le cayó a Suyan. Suyan es una. Con razón estos inversores extranjeros solo quieren trabajar contigo. Parece que el servicio es muy completo, ¿eh? ¿Qué mujer eres? Así que todos estos años, has conseguido las inversiones con tu cuerpo, ¿no es así? Ahora hasta atiendes clientes en la boda de mi hijo. Menos mal que mi hermano se divorció de ti, si no, se habría contagiado. En una gracia, sí, Tú, mujer. ¿Te atreves a ponerme los cuernos? Eres tú quien dejó embarazada a la amante. En cuanto a ser despreciable, nadie te supera, Meng Silly. Tú. Pequeña desgraciada, te atreves a golpear a mi hijo. Mi hijo dejó embarazada a Xiao Xiao. ¿Y qué? Si acaso, que se culpe a sí misma por ser inútil. Ni siquiera puedes tener un hijo. Vieja bruja, más te vale aclararlo. ¿Quién es realmente la que no puede tener hijos? Bruja malvada, te atreves a golpear a mi madre. Verás cómo te arreglo. Vengan. Ustedes. Pequeña zorra. No solo le pusiste los cuernos a mi hijo. Encima vienes a arruinar su boda. Ahora te exijo que te arrodilles y pidas perdón a mi hijo y a mi nuera, delante de todos. Exacto. El presidente del grupo Chifen llegará pronto. No dejes que una basura como tú le ensucie la vista. Arrodíllate ahora. Pide perdón y lárgate. ¿De verdad? La ex esposa parecía tan inocente. ¿Quién iba a pensar que en secreto se vendía? Arrodíllate y pide perdón a la familia Meng. Arrodíllate y pide perdón. Esta primera reverencia es para mi marido. La segunda, para mi suegra y mi cuñada. La tercera reverencia es para todos los invitados aquí presentes. Les aconsejo que mejor me suelten. Si no, haré que todos se arrepientan. Arrepentirse. De verdad me arrepiento. De lo que más se arrepiente nuestra familia Meng es no haberte echado antes. Para recibir antes a nuestra Xiao Xiao. Alto. Voy a ver quiénes son los que no tienen ojos. ¿Tienen el valor de un oso o un leopardo? ¿Se atreven a tocar a nuestro presidente del grupo Chifeng? ¿Qué? Presidente del grupo Chifeng. ¿Es Suyan? ¿Eres tú? No, señoras. ¿Por qué le pegan a nuestra Xiao Xiao? ¿Qué haces? ¿Podrías aclararte? Deberías preguntarle a la nueva nuera que trajeron a casa. ¿Qué clase de persona es? Esta pequeña zorra. No es la primera vez que la pillan en la cama. Especializada en seducir a nuestros maridos, subirse a sus camas. ¡Qué dama de alta sociedad! Ella, Liu Xiao Xiao, es simplemente una mujer asquerosa que hace de acompañante. Es la enemiga común de todo nuestro círculo de señoras adineradas. Dios mío. La nueva nuera de la familia Meng resulta ser una zapatilla rota por otros, y encima acusa a los demás, diciendo que la exesposa legítima es una acompañante. ¡Qué descarada! Xiao Xiao, ¿es cierto lo que dicen? ¿Qué está pasando realmente? Esto no puede ser. Con tanto esfuerzo falsifiqué mi identidad de dama, para entrar en la alta sociedad. No puedo dejar que estas viejas arruinen todo. Es Suyan quien las instiga a difamarme. A inventar rumores sucios sobre mí. Suyan, sé que me tienes envidia. Mi educación y familia son mejores que las tuyas, pero no puedes echarme esta mierda encima. Si Lee y yo nos queremos de verdad,
Te lo ruego, déjanos estar juntos. Suyan, arruinaste mi boda a propósito. Solo para pedirme que volvamos. Te digo que no. Ahora te ordeno. Que bajes y te disculpes con Xiao Xiao, ahora. Así que nos tienes envidia. Por casarnos con una buena nuera como Xiao Xiao. Contrataste a estas actrices a propósito. Para ensuciar el nombre de Xiao Xiao. Mamá, hermano. ¿Para qué hablar con esta mujer? Déjame subir y matarla. ¿Envidia de qué? ¿Envidia de que sean un montón de basura? ¿Sabes realmente qué identidad tiene ella? Esa mujer amarilla que tanto desprecian. Es la presidenta del grupo Chifeng, valorada en cientos de miles de millones. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Sí, es cierto. Yo soy el presidente del grupo Chifeng. No solo soy el mayor inversor de la familia Meng, sino también el testigo de boda que ustedes invitaron con 3 reverencias y 9 postraciones. Vengan, traigan los regalos. Como testigo de esta boda del siglo, entre Meng Xili y Liu Xiaoxiao les ofrezco mis más sinceras felicitaciones. Un canalla con una zorra, pegados como laca. Una perra con un perro, juntos para siempre. Ahora les presento 3 grandes regalos para los novios. El primer regalo es el informe de detección de 16 enfermedades de transmisión sexual de la señorita Liu Xiaoxiao. Liu Xiaoxiao, ¿no decías que yo fui tu primer hombre? Ahora, estas 16 enfermedades necesitan una explicación. ¿Qué informe? Es falso. Está falsificado. No es solo porque ves que Xiao Xiao le dio un hijo a nuestra familia Meng. En cuanto al segundo gran regalo, es el certificado de diagnóstico de infertilidad del novio Meng Xili. Imposible. Tú mismo me dijiste que el infértil eras tú. ¿Cómo podría ser yo? En ese entonces estaba demasiado enamorada y para cuidar tu orgullo dije que la infértil era yo. Ya que no valoras mi consideración, no necesito preocuparme por tu orgullo. Pequeña zorra, qué bien mientes con los ojos abiertos. Si mi hijo es infértil, entonces, ¿cómo? ¿Mi nuera está embarazada? ¿Cómo concibió a mi nieto? No se apresuren. Este es el tercer gran regalo que les traigo. Todos en la familia Meng son unos tontos. Le hicieron de padre sustituto a nuestro hijo. Liu Xiaoxiao, eres una zorra. El niño en tu vientre es de otro hombre. Meng Xili, tú mismo fuiste un idiota. Cuando supiste que estaba embarazada, inmediatamente dejaste a tu esposa. Y te apresuraste a ser mi padre sustituto. Tú. Y tú, vieja bruja, tú misma estás ciega. Elegiste mal a tu nuera. Te mereces no tener nietos en esta vida. Mujer venenosa. Haré que mueras mal. Mamá, ¿estás bien? Mamá, despierta. Zorra, resulta que estás embarazada de nuestro esposo. Llévensela y desháganse de ella. No, no. Socorro, socorro. Alto, Suyan. Has arruinado mi boda a propósito. No es para llamar mi atención y volver conmigo. Vale, acepto. Ahora regresas conmigo a la familia Meng. Deja de jugar este juego de pretender alejarte para acercarte. ¿Pretender alejarme para volver contigo? Meng, realmente tienes mucha cara. ¿Con 3 kilos de harina haces un bollo? Suyan, no desprecies la oportunidad que te doy. Sin mí, Meng Xili, solo serás una divorciada que nadie quiere. Meng, en vez de preocuparte si alguien me quiere, mejor piensa bien en la bancarrota de tu familia. Después de que retire mi inversión. Alto. Imposible, es totalmente imposible. ¿Cómo podría nuestra familia Meng quebrar por una vieja como tú? Ah, sí, en mi vida pasada, este mismo año, la acaudalada familia Fu de la capital me eligió. Y me convertí en la joven señora Fu, esposa legítima. La familia Fu de la capital. Con solo un leve pisotón podrían hacer temblar la tierra 3 veces. Son una élite suprema. 10 grupos Chifeng juntos. No podrían igualarlos. En esta vida, la posición de joven señora Fu seguirá siendo mía, de Meng Xiaoman. ¿Bancarrota? Yo, Meng Xiaoman. Pronto me casaré con la familia Fu, convirtiéndome en la señora Fu, del joven heredero Fu, Fu Chen.
Y nuestra familia Meng, gracias a este matrimonio, ascenderá rápidamente. ¿Y tú, Su-yan? En esta vida, igual que en la pasada, serás aplastada bajo nuestros pies. Meng Xiaoman, lástima que no sepas quién te ayudó en tu vida pasada a casarte con esa familia rica. Muy bien. Entonces esperemos y veamos si en esta vida lograrás casarte con la familia Fu. Sanabi. La anciana señora Fu está grave. Ven rápido a reanimarla. Todos ustedes son expertos médicos de primer nivel, que traje de todo el mundo. ¿Por qué no pueden curar a mi abuela? Director Fu. La anciana señora no solo tiene cáncer terminal, sino que sus órganos están gravemente deteriorados. Nosotros, realmente no podemos hacer nada. A menos que venga el renombrado médico Chifen de ultramar, para resucitarla y crear un milagro médico. 5 minutos. Encuentren al médico Chifen ahora. Sí, director Fu. Pero ese médico Chifen se retiró de la medicina internacional y desapareció hace 5 años. Nadie sabe su paradero. Abuela, señor Fu, los muertos no pueden volver a la vida. Te pido que te consules. la persona aún no está muerta. ¿Por qué le ponéis una sábana blanca? No hay necesidad de limpiar aquí. Sal fuera. Eres una simple limpiadora. ¿Qué te quedas parada ahí? Si molestas el cuerpo de la señora Fu, incluso si tuvieras 10 vidas, no te alcanzarían para pagar. Sacadla de aquí arrastrándola. La señora Fu aún no está muerta. Yo la puedo salvar. ¿Qué dices? Tú, una simple limpiadora, te atreves a engañar hasta a la familia Fu. La señora Fu ya está en fase terminal de cáncer. No solo ha estado inconsciente durante medio año, sino que su corazón se detuvo durante 5 minutos. ¿Cómo te atreves a decir que puedes salvarla? La señora Fu no está en fase terminal de cáncer. Solo está inconsciente por envenenamiento, si sacamos el veneno. Se curará naturalmente. Todos ustedes son médicos inaptos. ¡Suéltame ya! Mujer imprudente, tú. La señora Fu solo tiene un último aliento. Si demoras 5 segundos más, seguro que morirá. Soltadla. Dejad que lo intente. Abuela. Abuela, ¿realmente despertaste? Fénix rojo del cielo, resucita a los muertos. ¿Será que serás tú la famosa doctora Chifen? Soy Fu Chen, presidente del grupo Fu. He oído hablar mucho de ti. Señorita, tu agradecimiento por salvarnos la vida. Nosotros, la familia Fu, realmente no sabemos ¿Cómo agradecértelo? Ah, cierto, señorita. ¿Estás soltera? Señorita, tu agradecimiento por salvarnos la vida. Nosotros, la familia Fu. Realmente no sabemos cómo agradecértelo. Ah, cierto. Señorita, ¿estás soltera? Abuela, ¿yo? Si estás soltera, quiero presentarte a mi nieto mayor. Lo siento, abuela. Ya estoy casada. Ah, cierto, abuela. La hermana de mi marido, Meng Xiaoman, todavía está soltera. ¿Por qué no hacemos un matrimonio entre nuestras dos familias? Para entonces, le presentaré a Xiaoman al señor Fu Chen. Así seremos como una familia.
Bien. Yo, Meng Xiaoman, pronto me casaré con la rica familia Fu, convirtiéndome en la esposa del príncipe de Pekín. La señora Fu Chen. Y nuestra familia Meng, gracias a esta unión, ascenderá rápidamente, mientras que tú, Su Yan, en esta vida, solo serás como en la anterior, aplastada bajo nuestros pies. En la vida pasada, fui yo quien cedió la oportunidad de casarse con un rico. A Meng Xiaoman sin más. En esta vida no dejaré que se salga con la suya. Abuela, estoy soltero. Abuela, estoy soltero. De verdad. ¡Qué maravilla! Mira a mi nieto mayor. Guapo, rico, tierno y considerado. Sabe cocinar y cuidar la casa. Ah, sí, y tiene 8 abdominales marcados. Quítate la ropa rápido. Deja que la chica vea. Abuela, no bromees. Estas cosas. Primero hay que pedirle permiso a la chica. Gracias. Estás en tu periodo, no te esfuerces demasiado. Señor Fu. Es la primera vez que alguien recuerda mi ciclo. Meng Xili, ese canalla. Con una esposa tan maravillosa como tú, no sabe valorarla. Y va a buscar a otra por ahí. Ordena que se retire. La inversión en el proyecto de los Meng, sí. Señor Fu, esto es un asunto entre mi marido y yo. No tienes que defender mi causa. Mejor concéntrate en preparar tu boda con Xiaoman. En la vida pasada. Fu Chen siempre me amó en silencio. Pero yo, ciega y tonta, solo tenía ojos para ese despreciable Meng Xili. En esta vida. Definitivamente aferraré mi propia felicidad. Un hombre tan excepcional como el señor Fu. Por supuesto que quiero casarme con él. Excelente. Vamos, ustedes dos, vayan a sacar el certificado de matrimonio ahora mismo. Oye, escuché que la señora Fu, hoy, en su banquete de cumpleaños por los 80 años, va a anunciar quién es la nuera elegida, ¿cierto? Dije, mamá Silly, ¿estás segura de que la joven señora Fu es su Xiaoman? En la vida pasada, la señora Fu anunció hoy que yo era la nuera de la familia Fu. Esta vez no puede fallar. Xiaoman, este banquete es crucial. Debes recuperar toda la cara que Liu Xiaojiao perdió en la boda. Ja, claro. La señora Fu no solo anunciará la identidad de nuestra Xiaoman, sino que esta mansión también la diseñó la señora Fu. Especialmente para Xiaoman, sí. Y la clave de la puerta principal de esta mansión es la fecha de nacimiento de Meng Xiaoman. ¡Ay! La alianza entre Meng y Fu es una suerte de 1000 vidas. Sí, de ahora en adelante, nosotros, los parientes, dependeremos de Xiaoman. Sí, Xiaoman, oye. Antes de que empiece el banquete, llévanos a todos a ver la mansión por dentro. Déjanos admirar. Señorita Meng, esta mansión la diseñó la señora Fu. Para usted. El código de la puerta es su cumpleaños. 1012.
Nada, quizá me tembló la mano, me equivoqué. Xiaoman, no dijiste que la clave. ¿Era tu cumpleaños? ¿Por qué no abre después de tantos intentos? Mamá Silly. ¿No estarás fanfarroneando? ¿De verdad es tu Xiaoman? ¿La joven señora Fu? Imposible. Si no es. El cumpleaños de Meng Xiaoman. ¿De quién más podría ser? Es mi cumpleaños. ¿No es esa la esnuera que la familia Meng repudió? ¿Qué dijo? Que la clave de la puerta es su cumpleaños. ¿Qué significa esto? Suyan, ¿eres tú otra vez? ¿Para reconciliarte conmigo me sigues hasta la casa de Fu? Antes fuiste testaruda y pediste el divorcio. Ahora vienes a suplicarme. Suyan, zapatilla vieja que nadie quiere. ¿Sabes que nuestra familia Meng vas a emparentar con la familia Fu y ahora vienes a suplicarnos? ¿Quieres volver a la familia Fu? Ni lo sueñes. Suyan, ¿no creerás que tú eres la nuera elegida por los Fu? No eres más que un objeto de segunda mano que desechamos los Meng. ¿Y aún aspiras a casarte con los Fu? Aunque estés parada en este escalón, los Fu te encontrarían sucia. No sé cómo tienes la cara para decir esas palabras hirientes, pequeña zorra. ¿Qué haces en nuestra casa, Xiaoman? ¿Qué pretendes? Pues volver a mi propia casa. Suyan, te doy un dedo y te tomas la mano. Esto es la acaudalada familia Fu. ¿Cómo va a dejar entrar una zorra como tú? Madre Silly. El código de acceso de la familia Fu. Es el cumpleaños de tu exnuera. ¿Acaso ella es la verdadera señora Fu? Imposible. ¿Cómo podría ser alguien como tú? ¿Una zorra sucia la señora Fu? Ah, seguro que cambiaste. El código por tu cumpleaños a escondidas. Ja. Suyan, no finjas, lo sé. Tú también renaciste, así que lo sabes muy bien. En la vida anterior, yo fui la esposa de Fu Chen. En esta vida, la señora Fu también seré yo. Así que ahora. Lárgate de mi villa inmediatamente. ¿Cierto? En la vida anterior sí fuiste la señora Fu. Pero en esta vida, no lo eres. ¿Qué estás diciendo, mujer? Suyan, detente. ¿Qué mierda acabas de soltar? ¿Que yo no soy la señora Fu? ¿Acaso lo eres tú, zorra pisoteada? Esto lo preparó con esmero la señora Fu para la joven señora. 5 piezas de oro y un diamante. Por favor, pruébeselos, señora. ¿Ves? Apenas entro, la señora Fu ya tiene listo el oro y el diamante para mí. Claro. Nuestra Xiaoman es la señora Fu. Tú, cara amarilla divorciada. Ni mi hijo te quiere ya. ¿Con qué vas a competir contra nuestra Xiaoman? Y encima vienes aquí a hacerte la señora del hombre más rico. ¡Ay, cielos! Tanta joyería de oro. Valdrá al menos 10 millones. Los Meng esta vez sí que ascendieron en la escala social. Se unieron a las familias de primera línea. Este trabajo parece obra de un maestro internacional de primer nivel. Solo la mano de obra ya vale 2 apartamentos en Jiangcheng, ¿verdad? Xiaoman, póntelo rápido. Déjanos admirarlo bien, hermano. Suyan, sé que me tienes envidia. Porque te casaste con la rica familia Fu, así que vienes a arruinarlo a propósito. Pero no hay manera, lo verdadero no puede ser falso. Yo, Meng Xiaoman, simplemente tengo esta suerte. Y tú, aunque renazcas otra vez, seguirás siendo basura que nadie quiere. Xiaoman, ¿no eras del signo de la serpiente? ¿Por qué el colgante del zodiaco es un dragón? ¿Dragón? Estas 5 piezas de oro no fueron hechas a medida para la señora Fu, ¿verdad? ¿Cómo pudieron confundir el signo de Xiaoman? Signo del dragón. Creo recordar que tu excuñada es del dragón. No solo el código de la puerta es el suyo. Hasta el signo del zodiaco coincide.
La señora Fu. ¿Será realmente ella? El dragón no pelea con la serpiente, el hombre no pelea con el perro. Meng Xiaoman. ¿Acaso una serpiente local como tú pretende? ¿Usar un collar para hacerse pasar por un dragón verdadero? ¿Qué dragón ni qué nada? La serpiente y el dragón ya se parecen. Esto claramente es una serpiente. Exacto. ¿Cómo podría la anciana Fu equivocarse en el signo de su nieta política? Seguro que ustedes, con la vista cansada, simplemente se confundieron. Vamos, vamos, sigamos con el siguiente. Estos estilos son todos los que le gustan a nuestra Xiaoman. La anciana Fu realmente ha sido muy considerada. Señorita Meng, la anciana Fu sabe que usted tiene un trastorno de coagulación y no puede perforarse las orejas. Por eso eligió aretes que son de pinza. Puede usarlos con tranquilidad. Aquí solo hay aretes con gancho y con poste. ¿Acaso la sirvienta se equivocó antes, Xiaoman? Porque estos aretes hechos a medida para ti necesitan perforaciones para usarse. Recuerdo que tú nunca te perforas las orejas. Miren, estos estilos. Se parecen mucho a los que lleva Su Yan en las orejas. Xiaoman, estas 5 piezas de oro que preparó la anciana Fu. No me parecen hechas para ti, sino más bien hechas a medida para tu ex cuñada. ¿Qué tonterías dices? Si no son para mí, ¿para quién más podrían ser? Meng Xiaoman, si no me equivoco, parece que tú no tienes perforaciones en las orejas, ¿verdad? ¿Quién dijo que Xiaoman no tiene perforaciones en las orejas? Nosotros. Xiaoman ya lo sabía desde hace tiempo, que la señora Fu le iba a regalar unos aretes de oro. Así que se hizo la perforación ayer mismo. Oh, ya que es así, ¿por qué no dejas que Xiaoman se los ponga? ¿Y se muestres a todos nosotros? Cierto, Xiaoman, ya que tienes la perforación. Ponte este arete y déjanos apreciarlo a todos. Exacto, póntelo, seguro que te queda genial. Claro que sí, póntelo. Mamá, tú sabes que no tengo perforación en las orejas. ¿Por qué me sigues pidiendo que me lo ponga? Xiaoman, tienes que ponértelo aunque no tengas perforación. Aguanta un poco, no dejes que los parientes y amigos de nuestra familia se rían de nosotros. Vamos, ahí tienes. Miren ustedes, yo ya les decía que todas estas joyas fueron hechas a medida para mí por la señora Fu, ¿verdad que sí? Claro que sí, nuestra Xiaoman. Es de verdad la joven señora Fu. No como cierta mercancía de segunda mano que nadie quiere. Que se atreve a venir a hacerse pasar por señora de una familia adinerada. Mamá, no pierdas el tiempo con esta mujer, los accesorios que envió la señora Fu. Aún no hemos terminado de probárnoslos. Xiaoman, ábrelo rápido. Y muéstraselo a todos. Dios mío, bendícenos. Esta vez no puede volver a salir mal. Este anillo de diamantes Estrella Ángel, valuado en 100 millones, fue encargado por la señora Fu, según la medida del dedo anular de la señorita Meng. Hecho completamente a medida. Solo que el collar y los aretes son diferentes a los de la vida pasada. ¿Y qué importa eso? Mientras este anillo de compromiso sea exactamente el mismo, mi identidad de joven señora Fu no va a tener ningún problema. ¿Todos lo ven? Este es un anillo de compromiso de 100 millones. Solo existe uno en todo el mundo. Y esto lo hizo la señora Fu, especialmente para nuestra Xiaoman hecho a medida. Este anillo es demasiado hermoso. Xiaoman, póntelo rápido. Deja que la segunda tía tome una foto y la suba a WeChat Moments. Rápido, déjame también subir una. ¡Ay! En la vida pasada, este anillo en mi dedo me lo puso Fu Chen con sus propias manos. Y en esta vida, siguiendo siendo su esposa, nada va a cambiar. A primera vista este anillo no cambió, pero el anterior tenía un aro de plata. No me gustaba, así que le dije al diseñador que cambiara el aro por uno de platino. ¿Qué? ¿Platino? Si no recuerdo mal. Tú, Meng Xiaoman, eres muy alérgica al platino. En mi vida pasada, llevaba este anillo todos los días. ¿Cómo podría ser alérgica? Esta mujer seguro que me está engañando otra vez. ¿Qué platino? ¿Qué alergia? Este anillo me lo dio personalmente la familia Fu.
No puede haber ningún problema. Tú, mujer, hasta ahora. Sigues diciendo tonterías aquí. Te apuesto a que en menos de 5 segundos, tu mano se llenará de sarpullido. Maldita zorra. ¿Cómo te atreves a maldecir a nuestra Xiaoman? Te voy a matar. ¡Ay, Dios mío! Xiaoman. Tu mano realmente se ha puesto alérgica. ¿No es este el anillo que la señora Fu diseñó especialmente para ti? Ay, solo lo has llevado 5 segundos. ¿Cómo puede causar alergia? No es alergia, es que me lo he frotado sin querer. Xiaoman. Esta joyería que envió la señora Fu. ¿Por qué Xiaoman tampoco puede llevarla? Hoy se va a anunciar oficialmente a la señora Fu. ¿Es ella o no? Todos vosotros, callaos. La señora Fu no es nuestra Xiaoman. ¿Acaso es esta desechada de segunda mano que nadie quiere? ¿Qué está pasando? Esto es completamente diferente a mi vida pasada. ¿Por qué? ¿Por qué soy alérgica al anillo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo llevar mi anillo de boda? Meng Xiaoman. La razón aquí es muy simple. Porque en esta vida, la señora de la familia Fu no eres tú, sino... Yo. Imposible. La señora de la familia Fu. Solo puede ser yo, Meng Xiaoman. Nunca será otra persona. ¿Y estos regalos de boda que envió la familia Fu? No pueden ser estas porquerías. Oye, Suyan, ¿no los habrás cambiado por adelantado? ¿Usaste estas cosas rotas a propósito para humillarme? Sí, seguro que fuiste tú quien hizo esto. Mire, el señor Fu suele estar muy ocupado con el trabajo. Y no tiene tiempo para tomar fotos de boda. Así que estas fotos de boda las ha hecho la señora Fu. Pidiendo a alguien que las retocara por ustedes. ¿Le parecen bien? Ah, por cierto. Lo que cubre este paño rojo son las fotos de boda de mi marido Fu Chen y mía. Suyan, calculo que por mucho que lo intentes, no puedes imaginar. La señora Fu, ¿en realidad nos está ayudando? ¿Ya preparó las fotos de boda? Pequeña malvada. ¿Crees que cambiando algunas piezas de metal puede suplantar la identidad de la señora Fu? Cuando mi hermana revele quién es, te daré una buena lección, zorrita. Mamá, hermano, ella me hizo pasar un mal rato. Esta vez tenemos que castigarla bien, Suyan. ¿Te atreves a hacer una apuesta conmigo? Si bajo esta tela roja está la foto de bodas de mi esposo Fu Chen y yo, tú te vas de aquí y desfilas desnuda por la calle. Sí, desnuda por la calle. Vale. ¿Y si bajo esta tela roja no está tu foto de bodas con Fu Chen? ¿Qué harán ustedes, la familia Meng? Si no lo está, pues nos comemos mierda. Sí, comemos mierda. Comer mierda se comerá. Haz la apuesta. Bien. Hoy te mostraré quién es la verdadera señora Fu en esta vida. Imposible. ¿Cómo puede ser? La novia en esta foto es Suyan. No me lo esperaba. Dejar a la familia Meng y engancharse a la rama alta de los Fu. Vaya lío. La ex nuera de los Meng es la señora Fu. Imposible. No puede ser. Suyan, ¿cómo puedes ser tú en esta foto? Puta. ¿Qué has hecho? Esto lo acaba de hacer el perro de la señora. Disfruten. 3. ¿Qué haces? Soy la señora Fu. Suéltame. ¿Qué haces? Soy la señora Fu. Quítate. Tú, zorra, conspiraste con los sirvientes para humillarnos. Ojalá mueras mal. Esta Suyan está embarazada. El niño en su vientre, ¿no será el heredero Fu? Tú, zorra, apenas divorciada de mí. Ya te fuiste corriendo a buscar otro hombre. Puta. Por eso todo cambió en esta vida. Yo era la elegida para ser la señora Fu. Y tú te subiste a su cama a escondidas y le diste un hijo.
Descarada. Andas seduciendo hombres. Te metiste con mi yerno. Te voy a matar, zorra, rompehogares. Esta Suyan no solo se metió en la cama como la otra, sino que sedujo al marido de su cuñada. ¡Qué descaro! ¡Qué asco! Digo, esta familia fue de alta sociedad. ¿Cómo pudieron permitir que una divorciada como ella? Ah, resulta que ascendió vendiendo su cuerpo, mamá. ¿Ya terminaste con tu escándalo? ¿Todavía no se dan cuenta? En la vida pasada, la identidad de la joven señora de la familia Fu. Fui yo quien te la cedió. Esta vida solo es devolver lo que es suyo. No hables tonterías, desvergonzada zorra. No creas que no lo sé. Estás embarazada de este bastardo. Solo para quitarme mi lugar, ¿verdad? Bien, hoy mismo acabaré con este bastardo en tu vientre. A ver cómo me lo quitas. Vamos. Sujeten a esta zorra. Suéltenme. Meng Xiaoman, ¿qué pretendes hacer? Si se atreven a tocar un pelo a mi bebé y a mí, la familia Fu no los perdonará. Alto. ¿Quién se atreve a tocar a la joven señora de mi familia Fu? Suegros, abuela, esposo. Cariño, ¿estás bien? ¿Qué? ¿Esposa? No, suegros. ¿Qué quieren decir con esto? La joven señora elegida por la familia Fu. ¿No es nuestra Meng Xiaoman? Cállate. ¿Quién es tu familiar político? Una familia insignificante como la suya, Meng. ¿Cómo se atreve a emparentar con la familia Fu? Abuela, esposo. Deben estar equivocados. La novia que la familia Fu quiere. No soy yo, Meng Xiaoman. ¿Y esos regalos de compromiso y fotos de boda? ¿No eran para mí? ¿De dónde salió esta loca? ¿Qué disparates dice? ¿Quién es tu esposo? Suyan es mi esposa. ¿Tú qué eres? Después de casarnos en la vida pasada. Fu Chen nunca me tocó. ¿No era que no sentía deseo por las mujeres? ¿Por qué? ¿Tendría un hijo con Suyan, esa zorra? ¡Qué desgracia! Todos nosotros. Fuimos engañados por estos estafadores de la familia Meng. No solo la familia Meng es ciega. Eligió mal a la nuera. Ahora también nos engañan. Dicen que el señor fue su yerno. ¡Qué descarados! Vámonos, vámonos. ¡Qué vergüenza! Imposible. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta vez terminó así? En tu vida pasada, la única razón por la que pudiste casarte con Fu Chen fue porque la abuela Fu, para pagar su deuda de gratitud por salvarle la vida, aceptó el matrimonio de alianza con tu familia Meng. Qué lástima, pero en esta vida, la oportunidad de entrar en la familia Fu no te la cederé. Nuestro director Fu ha dicho que cancela toda colaboración con el grupo Meng. De ahora en adelante, no os acerquéis a Jianchen ni un paso. Fuera de aquí. Mamá, todo es culpa de esa mujer, Suyan. Me hizo perder mi posición como la joven señora de la familia Fu. Y arruinó nuestro grupo Meng. Si lo hubiera sabido antes, debería haberla matado desde el principio. Ahora, nuestra familia Meng no tiene nada. ¿Cómo vamos a vivir? Espera, ahora es diciembre. En la vida pasada, a finales de diciembre, el mundialmente conocido Grupo Financiero S estaba contratando al gerente general para la región Asia-Pacífico. En aquel entonces, obtuve el primer puesto en el examen escrito. Y entré directamente, con un salario anual de millones. Es cierto. ¿Cómo no se me ocurrió eso a mí, mamá? En tu vida pasada, fuiste la primera en el examen y entraste. En esta vida, seguro que puedes lograr el mismo resultado. Sí, mamá. Si mi hermano se convierte en el gerente general del Grupo S, ¿nuestra familia Meng no podría volver a prosperar? Cuando ascienda a gerente general del Grupo Asia-Pacífico, no solo esa zorra de Suyan, sino toda la familia Fu, no serán nada para mí, Meng Xili. ¿Te gusta? ¿Qué más necesitas? Mañana voy contigo a comprar. No hace falta.
Ya hemos llenado una habitación entera con ropa y juguetes para el niño. Este caldo de pollo lo he cocinado 3 horas. Prueba, rápido. Hola, director Fu. El grupo financiero ese que usted y su esposa fundaron. Pronto celebrará la contratación para el gerente general de Asia Pacífico. Ya le envié el examen escrito. ¿Le parece adecuado? He revisado las preguntas. No son lo suficientemente profundas. Prepárenme otro. Pero, director Fu, los expertos que encontramos para hacer las preguntas ya son los mejores talentos financieros de Wall Street. Realmente no encontramos a nadie mejor para elaborar el examen. Sin excusas, sigan buscando. En mi vida pasada, para ayudar a Meng Xili a convertirse en gerente general de Asia Pacífico, acepté la petición de Fu Chen de elaborar ese examen escrito. Pero en esta vida, solo quiero ayudar a Fu Chen a aliviar sus preocupaciones. Cariño, ¿qué tal si? ¿Lo hago yo? Cariño. Con tu talento y capacidad, claro que no hay problema. Pero ahora estás embarazada. No quiero que te esfuerces demasiado. Ay, hombre. Solo es plantear una pregunta, es pan comido. Solo estoy embarazada, nada más. Si no me dejas hacer nada, me voy a aburrir hasta podrirme. Está bien. Entonces te toca trabajar un poco, cariño. Alto ahí. Su-Yan. ¿Por qué eres tú de nuevo? ¿Qué vienes a hacer aquí? No me digas que vienes a hacer la prueba escrita del grupo S, ¿verdad? Algo así. Tú, que has sido niñera durante 5 años. Ama de casa desconectada de la sociedad. Solo sabes seducir con tu cuerpo a el marido de Xiao Man. Y todavía te atreves a soñar con ser la gerente general de la región Asia-Pacífico. ¿Tú te crees que mereces eso? Espérate. Cuando yo, Meng Xili, consiga el primer puesto en la prueba escrita y me convierta en gerente general de la región Asia-Pacífico, te voy a aplastar fuertemente hasta hacerte puré. Claro que sí. Esperaremos con expectación. Bienvenidos todos a la selección de la prueba escrita para el cargo de gerente general de la región Asia-Pacífico del Grupo S. Ahora yo voy a entregarles los exámenes. Este examen es exactamente igual que en mi vida anterior, en esta vida. Seguro que saco la puntuación perfecta en la prueba, el puesto de gerente general. Es mío, sin duda. Pero ¿por qué todas las preguntas están en inglés? En mi vida anterior todas estaban en chino. En mi vida anterior todas las preguntas eran ejercicios que yo ya había hecho en los libros de estudio. ¿Por qué cambiaron todas las preguntas en esta vida? No, esto no está bien. Seguro que repartieron los exámenes equivocados. Examinador. Todas estas preguntas están mal. Seguro que te equivocaste de examen. ¿Qué? ¿Están mal? No puede ser. Estos exámenes son un secreto de primer nivel de nuestra empresa. Acabo de sacarlos de la bolsa sellada. Es imposible que haya un error. No, este examen originalmente era en chino. Ahora lo cambiaron a inglés, y además las preguntas también están mal. ¿Qué pasa? ¿Cómo sabe que el examen está mal? ¿Acaso lo vio antes? ¿El grupo S no proclamaba ser absolutamente transparente y justo? ¿Será que alguien tiene enchufes? Escuchen. Este examen tiene problemas. Dejen de hacerlo. ¿Qué tonterías dices? Nuestro examen de la empresa no tiene ningún problema. Si sigue alterando el orden, lo echaré. ¿Quién eres tú para echarme? Yo seré el futuro gerente general de Asia-Pacífico del Grupo S. ¿Dónde está el examinador jefe? ¿Y quién hizo el examen? ¿Quién me busca? Señor Su, es este tipo. No solo alteró el orden, sino que dijo que nuestro examen está mal. Su-Yan, ¿eres tú? Yo buscaba al director ejecutivo del Grupo S, el que hizo el examen para esta contratación. Meng Xili, ¿quién te crees que eres? ¿Crees que puedes ver a quien quieras? Su-Yan, ¿quién soy? Seguro que lo sabes, mujer. En mi vida, yo, Meng Xili, fui el primero en el examen y me convertí en gerente general de Asia-Pacífico. En esta vida, ese puesto también será mío. Meng Xili, el primer puesto no se gana solo con palabras. Si de verdad tienes talento, demuéstralo en el examen. Por supuesto que haré el examen, pero no haré preguntas erróneas. Tú, mujer, ¿qué haces aquí en vez de hacer el examen?
Lárgate de una vez. ¿Quién te dio el valor para hablarle así al señor Su? Ella es la directora ejecutiva del Grupo S. La examinadora jefe y quien hizo el examen de esta contratación. ¿Qué? ¿Esta mujer que solo lava y cocina? Joder. Entonces piensa bien. En tu vida pasada, ¿cómo te convertiste en la primera? ¿Y cómo te hiciste gerente general de Asia Pacífico? Oye, Señor Su, el grupo S que fundamos juntos. Quiere contratar un gerente general para Asia Pacífico. Me dieron varios exámenes, pero no me convencen. Así que, ¿podrías ayudarme a hacer uno? ¿Tienes tiempo? claro, tengo tiempo. ¿A quién le hablas? ¿Ya está la comida? Date prisa. Hablamos luego. Ya casi está. ¿Con qué Silly vea estos temas clave? Podrá conseguir el puesto de director general de Asia Pacífico. ¿Estás loca? ¿Qué rayas haces, ama de casa? Es que vi que algunos temas eran importantes. Y lo subrayé un poco. Basta, ya. Limpia el suelo, ¿qué sabrás tú? Pues échales un vistazo cuando puedas. Genial. Los exámenes son todos los que ya hice. Así que realmente eres. Silly sacará el primer puesto en el examen escrito. El puesto de director de Asia Pacífico es suyo. Presenciemos juntos este momento emocionante. Suéltame. ¿Qué hacen? Silly es el director general de Asia Pacífico. ¿Cómo se atreven a tratarlo así? Eso fue en su vida pasada. En esta vida, ya no lo es. Meng Silly perturbó gravemente el orden del examen E insultó a nuestra examinadora, la señora Su. Ahora está vetado de toda la industria, sin contratación. ¿Qué examinadora ni qué nada? Fue obra tuya, maldita, seguro. Ella solo es una criada que lava y cocina. ¿Cómo va a ser examinadora del Grupo S? La señora Su no solo es la examinadora, Sino la directora ejecutiva del Grupo S. si la faltan al respeto otra vez, llamo a seguridad. Amigos internautas, Esta mujer, Su Yan, no solo le puso los cuernos a mi hijo, sino que se metió en su cama. seducía a mi yerno, y ahora, vendiéndose, consiguió ser directora ejecutiva, arruinando la carrera de mi hijo, sí. Descarada. ¿Cómo merece ser directora del Grupo S? Suyan, solo fuiste. Criada en casa en 5 años, que sabes hacer aparte de lavar y cocinar. Ahora dices que eres directora del Grupo S. ¿Sabes de finanzas? ¿Quién te creerá? Los internautas ven claro, Su Yan. Eres una de segunda mano que no vale nada. Oigan bien en el Grupo S. Devuelvan el puesto de director general a mi hijo. Entonces pregunto, Meng Silly, tú, ¿Qué calificaciones tienes para ser director del Grupo S? Suyan, ¿quién te crees? ¿Qué derecho tienes a juzgarme? ¿Te crees muy chula? Pues atrévete a competir conmigo. Bien. Vale, competiré. Pero ya que competimos, mejor acordemos de antemano. ¿Qué pasa si gano? ¿y si pierdo? Si gano, te desnudas en público y corres desnudo por el Grupo S. Si pierdo, dejo de ser hombre. Me castro ahora mismo. Habla. ¿En qué competimos? En mi vida pasada, después de convertirme en director general de Asia Pacífico.
Compré acciones de 3 empresas y ese mismo día se dispararon. Gané 1000 millones. El desarrollo del mercado de valores en esta vida seguramente será igual que en la anterior. Ya que es una empresa financiera, apostemos a la bolsa. ¿Qué te parece? Meng Xili. Tú también has renacido, ¿y qué? En esta vida. Te haré perder de forma que quedes convencido. Vale, sin problema. Tres acciones, posición completa con 1000 millones. En este rato ya han subido decenas de millones. Con una visión tan precisa, parece que este Meng Xili realmente es un talento del mundo financiero. Su-Yan, llevas medio día sin comprar, no serás analfabeta. Y no entiendes la interfaz de la bolsa. $6.3. Entonces, contando de arriba a abajo, compra la acción número 63. Presidenta Su, ¿estás loca? Ahora mismo está apostando con Meng Xili. Y además es una transmisión en vivo mundial. Para ganarle, ¿no deberías elegir bien? ¿Cómo puedes decidir lanzando un dado? Y esta empresa de la acción número 63. Es solo una pequeña fábrica de equipos médicos. Esto. Compra acciones de esta empresa, posición completa con 2000 millones. Esta mujer, eligiendo acciones lanzando un dado. No tiene ni idea de la bolsa. Como demonios llegó a ser directora ejecutiva. En nuestro grupo ese. Dejar la empresa en manos de una mujer así. Solo llevará a la quiebra y el cierre. Miren. ¿No tenía razón? Esta mujer es una acompañante que ascendió usando su cuerpo. No sabe nada de finanzas. Debería ser expuesta e investigada. Exacto. Solo esperen a ver cómo mi hermano humilla a esta inútil mujerzuela. Esto demuestra que el señor Meng es el talento financiero que el grupo ese necesita. El director general del grupo Asia Pacífico debería ser él. Exacto. En cambio, esta mujer no entiendes nada de finanzas ni de bolsa. Y casi hiciste que nuestra empresa sufriera pérdidas. A un talento financiero como el señor Meng. Eres realmente un crimen terrible. Su-Yan, parece que el puesto de director general me pertenece indiscutiblemente. Ahora cumple tu apuesta. Quítate la ropa. No te apresures, Meng Xili. El juego aún no termina. Las 3 acciones que acabas de comprar ya se han paralizado. ¿Quieres dar la vuelta de repente? Deja de soñar. Quítate la ropa. Oye, retira inmediatamente Diao Yundin y Feichi. Las tecnologías médicas centrales de los 3 grandes grupos, todas se las entrego. A la fábrica de dispositivos médicos Chengxin para que se encargue. Su-Yan, ellos te llaman directora Su. Y te estás acostumbrando a la farsa. ¿Crees que las tecnologías médicas centrales de esas 3 empresas las desarrollaste tú? ¿Las puedes dar como quieras? Exacto. Ahora todo se está transmitiendo en directo por internet. Ahora eres una mujer a la que todos quieren golpear. Sigue fingiendo. Terminarás aún peor. Su-Yan, ahora cumple la apuesta. Quitarte la ropa y correr desnuda todavía está a tiempo. Si no, cuando yo sea el director general de Asia Pacífico, te haré terminar aún peor. Subió. Dios mío, la directora Su solo hizo una llamada. En solo unos minutos. Las 3 acciones que compró Meng Xili se han desplomado todas. Y la acción que compró la directora Su ha subido vertiginosamente. ¿De dónde viene realmente esta directora Su? Esto es imposible. Las 3 acciones que compré no tienen absolutamente ningún problema. Seguramente eres tú, esta mujer. Tú tienes la culpa de esto. Meng Xili, ¿aún no entiendes? En la vida pasada, estas 3 acciones subieron precisamente así. ¿Qué quieres decir? Si no fuera porque en la vida pasada compraste las acciones de estas 3 empresas. ¿Cómo iba yo a entregar las tecnologías centrales a estas 3 empresas para que se encarguen? ¡Qué lástima! En esta vida no te saldrá bien. Se acabó. Toda nuestra familia Meng está acabada. Esos son 1000 millones. Es todo el patrimonio de nuestra familia Meng. ¿Ahora simplemente se fue por la borda? Venid. Ahora has perdido. Es hora de cumplir tu apuesta. Castrémoslo. No. Hijo. ¡Ay, mi hijo! No. Mamá, despierta, mamá. Mamá, por fin despertaste. Los resultados están listos. La paciente tiene cáncer de estómago en etapa terminal. En el tiempo que le queda, que coma lo que quiera. Cáncer de estómago terminal. En mi vida pasada, siempre estuve muy saludable. Los chequeos nunca mostraron problemas. En esta vida, ¿cómo de repente es cáncer terminal? Seguro este hospital quiere estafarnos. Quieren sacarle dinero a la familia Meng. Mi mamá siempre ha estado muy sana.
Seguro ustedes, médicos sin ética, se equivocaron. Si no me creen, pueden ir a otro hospital a revisar. ¡Qué familia tan irrazonable! Me duele mucho el estómago, mamá. Doctor, mi mamá sufre tanto. Operen de una vez. No es que no queramos operar. Pero las células cancerosas ya se extendieron a otros órganos. Además, la paciente es mayor. La tasa de cura es muy baja. A menos que quieran llamar a la legendaria doctora Fénix Roja. Solo ella podría salvarla. Sí, la llamamos. Pagaremos lo que sea. Bien, contactaremos a la doctora Fénix Roja ahora. Vayan a pagar la cirugía. Hola, doctora. Acabamos de admitir a una paciente. Llamada Li Guifeng. Tiene cáncer de estómago terminal. Solo usted puede salvarla. ¿Tiene tiempo ahora? Li Guifeng. ¿No es mi ex-suegra? Bueno, salvar una vida es un gran mérito. Los men ya recibieron su castigo. Voy para allá. De acuerdo. ¿Por qué no llega la doctora Fénix Roja? Suyan. ¿Tú cómo te atreves a venir? En la vida pasada, mi mamá estaba sana. Como en esta vida. Tiene cáncer. Seguro tú la enfermaste. Maldita bruja. No solo robaste a mi prometido. Arruinaste la carrera de mi hermano. Y ahora matas a mi mamá. Suyan, solo viniste para ver a los men humillados. Pero, doctor Fénix Rojo, ven ahora mismo a tratar a mi madre. No permitiré que tu vil plan tenga éxito. Creo que solo vienes a causar problemas. ¿Intentas retrasar la llegada del doctor Fénix Rojo? ¡Lárgate! Yo soy quien el hospital invitó especialmente para operar a tu madre. Doctor Fénix Rojo, apártate. Me duele muchísimo. Doctor Fénix Rojo. ¿Por qué aún no llega? Te lo ruego, hazme la cirugía. Por teléfono dijo que llegaría pronto. ¿Por qué aún no está aquí? Ustedes preparen la cirugía, yo iré personalmente a recibirlo. Suyan, tú eres el doctor Fénix Rojo. ¿Traes un medicamento desconocido para dañar a mi madre otra vez? Meng Xili, te advierto, este frasco de medicina especial. Es el único en el mundo. Sin él. Tu madre morirá sin duda. Suyan, ¿sigues actuando hasta ahora? No has hecho sufrir lo suficiente a nuestra familia, men. En esta vida, no permitiré que lastimes a mi madre. Te haré pagar por hacerle daño a mi madre. Suyan, esta vez tu plan astuto. No funcionó, ¿verdad? Si no te vas, haré que el bebé en tu vientre vaya a ver al rey del infierno. Te buscaste tu propia perdición. Quizás este sea el castigo que el destino tenía preparado para la familia Meng. Doctor Fénix Rojo, espere. Director, ¿cuándo llegará finalmente el doctor Fénix Rojo? Doctor Fénix Rojo, finalmente ha llegado. La paciente ya está en quirófano. Esperándolo. Suyan. ¿Dices que Suyan es el doctor Fénix Rojo? Si ella es el doctor Fénix Rojo, entonces estos medicamentos. ¿Qué han hecho, idiotas? Van a matar a su propia madre. Ya que ustedes insisten en cortar la ciudad de aire, entonces yo tampoco puedo hacer nada más. Ya perdimos media hora. 10 minutos más. Y su madre morirá sin duda. Suyan, te lo suplico, salva a mi madre. Suyan. Te lo ruego, por favor, salva a mi madre. Reconozco mi error. Todos los errores son míos y de mi hermano. No dejes que muera sin hacer nada, por favor. Ya pueden ser dados de alta. Aunque el doctor Chifen te operó a tiempo. Pero como tu hijo tiró el medicamento especial. En resumen, solo te queda 1 año de vida. Díganme, en mi vida anterior estaba bien. ¿Cómo es que al renacer
¿Ya tengo cáncer de estómago? Alguien debe estar intentando hacerme daño en secreto. Su-Yan. ¿Eres tú quien hizo algo a escondidas? ¿Para que me dé cáncer de estómago? Su-Yan, en esta vida, por tu intervención. Todo se volvió de revés. El cáncer de mi madre. Tiene que ver contigo. Exacto. Mi madre en su vida pasada estaba muy sana. Tú lo sabías. Así que en esta vida. Seguro que fuiste tú quien envenenó a mi madre. Li Yifen, en tu vida pasada. En realidad ya tenías un foco de enfermedad en el cuerpo, con riesgo de cáncer en cualquier momento. Pero en tu vida pasada, la razón por la que estabas sana era por mí, que preparaba en secreto medicamentos especiales en tu comida, para evitar riesgos estomacales. Lástima que, en esta vida me echaron de la familia Meng, y ya nadie prepara esos medicamentos para ti. Tu empeoramiento es culpa tuya. Entonces, si es así, ¿por qué no te apuras? ¿Y te vuelves a casar con nuestro Silly? Vuelve a nuestra familia Meng a cuidarme. Exacto. Es el deber de una nuera cuidar a su suegra. Su-Yan, aunque antes me equivoqué. Al fin y al cabo, tú también te acostaste con otro hombre. No intentes aprovecharte. Damos un paso atrás cada uno. Si cambias de opinión, puedes volver a la familia Meng y ser la nuera de los Meng. Ustedes, esta familia, son realmente incorregibles. Cariño. Bien. Vamos a casa. Su-Yan, deja de jugar al difícil de conseguir. No sabes valorar lo que se te ofrece. Vuelve ahora mismo. Su-Yan.